El alba teñía el cielo de tonos dorados y carmesí sobre el apacible pueblo alemán. Las casitas de madera y piedra despertaban bajo el aroma del pan recién horneado de la panadería de Don Amara, mientras en la granja del señor Berndt, los caballos sacudían sus crines y relinchaban con energía. Lena, una niña de 10 años, vivía fascinada por los animales. Pero los caballos eran su obsesión. Siempre que podía, escapaba en silencio para admirarlos, perdiéndose en la grandeza de sus cuerpos y la profundidad de sus miradas. Aquel día, algo diferente flotaba en el aire. Desde la lejanía, en un prado solitario, un majestuoso caballo negro se agitaba inquieto. Su musculoso cuerpo irradiaba una fuerza indomable, su densa melena ondeaba con fiereza bajo la brisa matinal. Ascan. Ese era su nombre. Un caballo al que nadie osaba acercarse. Un demonio, murmuraban los aldeanos. Un espíritu salvaje atrapado en el mundo de los hombres. ¿Quién es?, preguntó Lena con los ojos brillando de curiosidad. Ese es Ascan, gruñó el granjero Berndt. Un diablo con piel de caballo. No se ve tan mal, susurró la niña, observando la intensidad en sus ojos oscuros. Mantente alejada de él, Lena. Ese animal puede matarte. Pero el miedo no tenía cabida en el corazón de Lena. Solo la fascinación. A la mañana siguiente, cuando la granja estaba sumida en la calma, la niña se deslizó entre las sombras y se acercó a la cerca de Ascan. El caballo alzó la cabeza, sus orejas giraron y exhaló un potente resoplido. Cualquiera habría esperado un ataque. Un relincho furioso. Un golpe de cascos al suelo. Pero no. Ascan solo la observó. Lena sintió su pulso retumbar en las sienes. Lentamente, con una mezcla de temor y emoción, extendió la mano. «Hola, Ascan», susurró, con voz apenas audible. El viento pareció contener la respiración. El gran caballo bajó la cabeza con lentitud, su cálido aliento rozó los dedos de la niña. Podría haberla embestido, podría haberla alejado de un solo movimiento, pero no lo hizo. Permaneció allí, sintiendo su presencia. Como si, por primera vez, alguien no lo viera como un monstruo. Y le gustaba. Lena. La voz ronca del señor Berndt rompió el hechizo. La niña saltó, el corazón desbocado. El granjero corrió hacia la cerca, con el rostro encendido por la ira y el miedo. ¿En qué estabas pensando? ¿Acaso quieres morir? Él no hizo nada. Solo me miró. No entiendes, niña. Ese animal es peligroso. Si tu padre lo descubre, te prohibirá volver aquí. Lena bajó la cabeza, pero en su interior, una certeza ardía con fuerza. Volvería. Porque en los ojos de Ascan había visto algo. Algo que nadie más percibía. Algo que la llamaba. Y en lo más profundo de su alma indomable, Ascan también lo sentía. Esa noche, mientras el viento helado aullaba entre los árboles y la luna brillaba sobre los campos, Lena no pudo dormir. Su mente volvía, una y otra vez, al momento en que su mano casi tocó a Ascan. Mañana, pensó con determinación. Mañana volveré. Y en la lejanía, en la oscuridad de su establo, Ascan relinchó suavemente. Algo desconocido, algo cálido, latía en su pecho salvaje. Una conexión. Al amanecer, cuando la niebla aún danzaba sobre los campos, Lena se levantó en silencio. El frío mordía su piel mientras se deslizaba por la puerta trasera, con el corazón galopando en el pecho. El pueblo dormía, pero ella no. Se dirigía a la granja. Se escondió tras un montón de heno, esperando el momento oportuno. Porque ese día, su destino y el de Ascan volverían a cruzarse. Lena aguardó con paciencia, ocultándose detrás del heno hasta que Berndt salió a alimentar a los demás caballos. Cuando estuvo segura de que nadie la veía, se deslizó silenciosa como una sombra hacia el corral de Ascan. El majestuoso animal ya estaba despierto.
Su oscura melena se agitaba con el viento, y sus ojos, tan profundos como la noche, se clavaron en ella en cuanto la vio. Aguzó las orejas y resopló, como si la reconociera. «Hola otra vez, Ascan», susurró Lena, avanzando con cautela. El caballo golpeó el suelo con sus cascos, impaciente. A diferencia del día anterior, Lena no tenía manzanas esta vez. Pero aún así, extendió la mano. Esperó. No intentó forzarlo. La decisión era de Ascan. El aire entre ellos pareció cargarse de una tensión silenciosa. Y entonces, con una lentitud casi solemne, el caballo inclinó la cabeza y apoyó su fría nariz sobre la palma de la niña. Un escalofrío recorrió la espalda de Lena. No era miedo. Era asombro. El caballo más temido del pueblo, estaba confiando en ella. «Lena». La voz atronadora de Bernd desgarró el momento. Lena saltó hacia atrás, su corazón retumbando en el pecho. El granjero se acercaba a grandes zancadas, con el rostro encendido de furia. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? Ese animal podría haberte matado». «Pero no lo hizo», insistió la niña. «Le agrado, lo sé». «No digas tonterías», gruñó Bernd, cruzando los brazos con fiereza. «Ese caballo no le agrada a nadie. Es solo una bestia salvaje». Lena apretó los labios. ¿Por qué nadie veía lo que ella veía? Ascan no era un monstruo. Solo era un alma que había sido traicionada demasiadas veces. Esa noche, en la mesa, Lena no habló casi nada. Su padre la miró con sospecha. ¿Te pasa algo, Lena? ¿Hiciste algo que no deberías? No, solo estoy cansada, mintió, empujando su comida con la cuchara. Thomas frunció el ceño. Espero que no estés acercándote a ese caballo de Bernd. No quiero que te pase nada. Lena contuvo la respiración y forzó una sonrisa. Solo me gusta ver los caballos desde lejos. Elisa, su madre, intercambió una mirada con Thomas, pero no dijo nada. Lena sabía que si la descubrían, nunca volvería a ver a Ascan. Pero eso no la detendría. Durante los días siguientes, continuó visitándolo en secreto. Con cada encuentro, el caballo parecía más tranquilo. Aceptaba la comida de su mano, ya no se apartaba cuando ella se acercaba. Algo dentro de él, algo enterrado bajo años de desconfianza y rabia, comenzaba a cambiar. Bernd lo notó, aunque se negaba a creerlo. «Eso no significa nada, Lena», gruñó, observando al caballo con el ceño fruncido. «Sigues siendo peligroso». «¿Y si solo está esperando que alguien crea en él?», murmuró la niña, con los ojos llenos de esperanza. El granjero bufó, incrédulo. Pero en el fondo, algo lo inquietaba. Desde que Lena comenzó a visitar a Ascan, el caballo se mostraba menos agresivo. ¿Podría ser posible? No. No podía ser. Entonces llegó la tormenta. El cielo se desgarró con un trueno que sacudió la tierra. El viento aullaba entre las casas, arrancando tejados y doblando los árboles. La lluvia caía con furia, golpeando las ventanas como si quisiera romperlas. Lena no podía dormir. Había un nudo en su pecho, un presentimiento oscuro que no la dejaba respirar. Y entonces, un estruendo en la distancia. Se incorporó de un salto, su corazón latiendo como un tambor. Corrió a la ventana justo cuando un relámpago iluminó la noche. Sus ojos se abrieron de par en par. La granja de Bernd. Las puertas del establo estaban abiertas de par en par. El miedo la golpeó como una ola helada. Algo andaba mal. Sin pensarlo, se echó un abrigo encima y salió disparada bajo la lluvia. «Lena», gritó su madre, pero ella no se detuvo. Su padre intentó sujetarla, pero se soltó de su agarre. Los caminos estaban resbaladizos, el barro se pegaba a sus botas, pero ella siguió corriendo.
Cuando llegó a la granja, el caos reinaba. Bernd luchaba por controlar a los caballos, que relinchaban aterrorizados. El viento había arrancado parte de la cerca y los animales intentaban escapar. Pero Lena solo buscaba una cosa. Ascan. Sus ojos recorrieron el establo en llamas de relámpagos hasta que lo vio. El caballo negro luchaba contra una cuerda que aún lo sujetaba, tirando con fuerza, sus ojos salvajes reflejaban puro terror. Y entonces, Lena vio lo que lo tenía atrapado. Un poste de madera estaba a punto de caer sobre él. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia él. Los troncos caídos atrapaban a Ascan como barrotes de una prisión. El caballo pateaba con desesperación, relinchando con una furia nacida del miedo. Sus ojos, oscuros y salvajes, reflejaban el terror de una criatura acorralada. ¡Ascan!, gritó Lena, corriendo hacia él sin pensar en el peligro. Bernd intentó detenerla, pero ella ya estaba junto al caballo. Ascan giraba en círculos, atrapado en su pánico. El estruendo de la tormenta, el viento ululando entre los establos destruidos, todo lo convertía en un caos aterrador. Pero Lena no tenía miedo por sí misma. Temía por él. Si nadie lo ayudaba, se lastimaría, o algo peor. Con las manos temblorosas, comenzó a desatar la cuerda que lo mantenía prisionero. Su corazón golpeaba su pecho con fuerza, como un tambor de guerra. Cada nudo era un obstáculo, cada segundo contaba. Entonces, ocurrió lo impensado. Ascan dejó de luchar. Su respiración agitada se calmó. Sus patas dejaron de patear. Y sus ojos. Sus ojos se encontraron con los de Lena. Por un instante, la tormenta desapareció. No hubo truenos, ni viento, ni miedo. Solo ellos dos, unidos en un entendimiento silencioso. Lena deslizó el último nudo y el caballo quedó libre. Pero el destino aún no había dicho su última palabra. Un crujido ensordecedor rasgó el aire. El tiempo pareció ralentizarse. La estructura del establo cedió de golpe. Lena solo sintió el impacto antes de que todo se volviera oscuridad. Por un instante eterno, el mundo quedó en silencio. Luego, el rugido de la tormenta volvió a estallar. Lena yacía en el suelo, su rostro empapado por la lluvia. Intentó moverse, pero un dolor lacerante recorrió su pierna como un hierro al rojo vivo. La cabeza le daba vueltas. Los sonidos eran lejanos, irreales. Un trueno rugió en el cielo, arrancándola de su inconsciencia. Bernd apareció de repente, cayendo de rodillas a su lado. Lena. ¿Me escuchas? Ella intentó responder, pero su voz se ahogó en su garganta. Su visión se nubló. Todo se volvía lejano, borroso. La última imagen que vio antes de caer en la inconsciencia nuevamente fue el rostro del granjero, pálido de preocupación. Tía Ascan. El caballo no había huido. No había escapado como los otros. Se quedó allí, inmóvil bajo la lluvia torrencial, con los ojos fijos en la niña caída. Algo en él había cambiado. Cuando los padres de Lena llegaron corriendo, empapados y aterrorizados, Bernd les gritó con urgencia. ¡Rápido! Necesitamos llevarla al hospital. Thomas levantó a su hija con manos temblorosas, sintiendo lo débil que latía su corazón contra su pecho. La desesperación se apoderó de él. Antes de partir, sus ojos se encontraron a Ascan. Pero ya no lo miraba con duda. Lo miraba con odio. Si mi hija no sobrevive, gruñó, con la voz cargada de rabia. Ese caballo jamás volverá a ver la luz del día. El peso de la espera. La noche fue interminable. En el hospital, los médicos trabajaron sin descanso. Lena tenía una grave lesión en la cabeza y la pierna fracturada. Durante horas, permaneció inmóvil, sin señales de mejora. Su madre no soltó su mano ni un solo instante. ¿Se pondrá bien?, preguntó con la voz rota.
El médico suspiró, cansado. Hemos hecho todo lo posible. Ahora, solo queda esperar. Los días pasaron como una pesadilla. Lena seguía inmóvil en la cama. Su hogar, sin su risa y su energía, parecía más frío que nunca. Un caballo que espera. Mientras tanto, en la granja, Ascan ya no era el mismo. No relinchaba. No comía. No se movía con la misma energía. Simplemente se quedaba junto a la cerca, con la mirada clavada en el horizonte. Esperando. Esperando a Lena. Bernd lo observó con el ceño fruncido. El caballo parecía vacío. Como si una parte de él hubiera desaparecido con la niña. «¿La extrañas, verdad?», susurró el granjero. Pero lo sabía bien. No importaba cuánto la esperara. El pueblo había dictado su destino. A la mañana siguiente, un comerciante de caballos llegó para llevárselo. «Este animal no vale nada», espetó el hombre, mirándolo con desdén. Ascan no reaccionó. Solo siguió mirando la carretera. Esperando. El comerciante observó a Ascan con ojos calculadores, midiendo su valor en monedas y no en recuerdos. «Podría llevármelo, por un precio justo». Bernd vaciló. Algo dentro de él le gritaba que aquello estaba mal. Pero entonces vio a Thomas. Su mirada no era solo de dolor, sino de un rencor que se clavaba como espinas. No había marcha atrás. «Llévatelo», dijo Bernd con voz apagada, sintiendo como las palabras le pesaban en la garganta. Los hombres colocaron una cuerda alrededor del cuello de Ascan e intentaron llevarlo hacia el carro de transporte. Pero el caballo no se movió. Se resistió con una fuerza silenciosa, clavando las patas en la tierra húmeda. Resopló, girando la cabeza una última vez hacia el camino. Esperaba. Esperaba que Lena apareciera, que su voz lo llamara, que todo esto fuera un mal sueño. Pero ella no apareció. Bernd sintió un nudo en la garganta. Algo en la forma en que el caballo se detenía, en la tristeza de su mirada oscura, lo inquietó. Tal vez este no sea su destino», susurró para sí mismo. Pero ya era tarde. El comerciante tiró con rudeza de la cuerda y Ascan no tuvo más remedio que seguirlo. El carro se puso en marcha, levantando una nube de polvo que se disipó con la lluvia. Ascan desapareció por el camino. Y con él, la última esperanza que Lena podía haber tenido. Una señal en la oscuridad. Esa misma noche, en el hospital, el viento soplaba a través de la ventana entreabierta. La luna, pálida y solitaria, iluminaba el rostro inerte de la niña. Todo era silencio. Pero entonces, en la quietud de la habitación, ocurrió algo. Un leve movimiento. Sus dedos, apenas un temblor. Un gesto tan diminuto que nadie lo notó. Pero algo dentro de Lena no estaba dispuesto a rendirse. Los días pasaron como un sueño gris y sin forma. La niña seguía inmóvil, atrapada en la frontera entre la vida y la nada. Los médicos no daban respuestas. El pueblo murmuraba. Algunos hablaban de mala suerte, a otros susurraban que todo había sido culpa de Ascan. Pero nadie sufría más que Thomas y Elisa. Thomas apenas hablaba. Se sentaba junto a su hija, sosteniéndole la mano con dedos temblorosos. Sus noches eran largas, su alma se consumía en el peso de la espera. Elisa, en cambio, lloraba en silencio. Pasaba los dedos entre los cabellos de Lena, como si con cada caricia pudiera despertarla. «¿Crees que puede oírnos?», susurró Elisa, con la voz quebrada. Thomas tragó en seco. «No lo sé», murmuró. «Pero daría todo por cambiar lugares con ella». El eco de una ausencia. En la granja, la ausencia de Lena se sentía como un vacío en el aire. El establo donde Ascan solía estar ahora era solo un espacio sin vida. Bernd se apoyó en la cerca, mirando la tierra pisoteada.
No podía olvidar la última mirada de Ascan antes de irse. No era miedo. No era furia. Era algo más profundo. Como si el caballo supiera que Lena lo necesitaba. Como si aún la estuviera esperando. Pero Thomas no veía más allá del dolor. Si alguna vez vuelve ese caballo, me encargaré de él yo mismo, gruñó, con una furia contenida que ennegrecía su voz. Bernd no respondió. Porque en el fondo de su corazón, sentía que esta historia aún no había terminado. Un despertar esperado. Esa noche, en el hospital, Elisa apretó la mano de su hija con fuerza. Lena, por favor. Regresa con nosotros. Un susurro en la oscuridad. Un ruego ahogado por el miedo. La luna brillaba alta en el cielo, y el viento susurró a través de la ventana abierta. Y entonces, un leve temblor. Los dedos de Lena se movieron. Elisa contuvo el aliento. Thomas. Thomas, ven rápido. Él corrió hacia la cama y se inclinó sobre su hija. La niña no abrió los ojos. No habló. Pero sus pequeños dedos apretaron levemente la mano de su madre. Un gesto tan débil como la brisa nocturna. Pero suficiente para devolverles la esperanza. Thomas sintió un nudo en la garganta. Lena, ¿puedes oírnos? No hubo respuesta. Pero su mano no lo soltó. Ella seguía ahí. Y, a kilómetros de distancia, en un establo desconocido, bajo el resplandor plateado de la luna, Ascan levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se movieron. Sus ojos oscuros brillaron. Como si, de alguna manera, lo supiera. El amanecer llegó lentamente, derramando luz sobre un nuevo día. Y, con él, la primera señal de un milagro. Elisa lloraba. Pero esta vez, no de tristeza, sino de alivio. Después de semanas de incertidumbre, de noches interminables en vela, de súplicas al cielo, su hija había dado una señal. Apenas un leve apretón en su mano, tan sutil y, al mismo tiempo, tan grandioso. Thomas no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro de la habitación, su mente un torbellino de emociones. Está volviendo con nosotros, susurró Elisa, aferrándose con fuerza a los dedos frágiles de Lena. Necesita tiempo, respondió Thomas, aunque en su interior ardía la impaciencia. Los médicos llegaron, la revisaron con rostros serios, buscando respuestas en lo desconocido. Es una buena señal, dijeron, pero no podemos predecir cuándo despertará completamente. Thomas apretó la mandíbula. No era suficiente. Quería ver a su hija abrir los ojos, escuchar su risa resonar por la casa. Pero la espera lo estaba destrozando. Una última esperanza. Lejos de allí, en la granja, Bernd no dejaba de pensar en Lena. Esa niña tenía algo especial, algo que nadie más poseía. Su vínculo con los caballos iba más allá de lo visible, era un lazo profundo, casi mágico. Y si había alguien que podía ayudarla a despertar, esa persona no estaba en el hospital. Bernd tomó una decisión. Ensilló su caballo y cabalgó fuera del pueblo, siguiendo el sinuoso camino de tierra que conducía a la feria donde el comerciante había llevado a Ascan. El viaje fue largo, pero finalmente lo encontró. El comerciante discutía con otros compradores, rodeado de caballos en venta. Y en medio de todo, atrapado en un corral, estaba Ascan. Bernd sintió un nudo en el pecho al verlo. El majestuoso caballo que una vez había sido la sombra de Lena ahora parecía apenas una silueta de sí mismo. Su cuerpo estaba delgado, su cabeza gacha, su mirada vacía. Necesito recuperar ese caballo, dijo Bernd, con voz firme. El comerciante se rió. Tiene dueño, viejo. Pero si buscas uno parecido, podemos negociar. No lo entiendes, insistió Bernd, dando un paso al frente. Ese caballo no pertenece aquí. El comerciante lo miró con desdén. Todo caballo tiene un precio.
Tras una larga negociación y una suma considerable de dinero, Bernd logró lo imposible. Ascan volvía a casa. El llamado de la sangre. El trayecto de regreso fue distinto. Al principio, Ascan avanzaba con desgano, como un alma en pena. Pero, poco a poco, algo cambió. Levantó la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron al inhalar el aire nocturno. Sus orejas se movieron, alerta. Era como si pudiera sentirlo. Como si supiera que estaba regresando a donde pertenecía. Cuando Bernd llegó al hospital con Ascan, la reacción fue inmediata. Thomas, al ver al caballo, sintió que la ira que había contenido durante semanas explotaba dentro de él. ¿Qué hace este animal aquí?, gruñó, su voz cargada de resentimiento. No tiene lugar en este pueblo. Escúchame, Thomas, dijo Bernd con firmeza. Anoche Lena reaccionó por primera vez en semanas. Tal vez ella lo necesita para despertar por completo. Elisa miró a su esposo. Había algo en esas palabras que no podía ignorar. Thomas, sin decir nada, bajó la mirada hacia la ventana. Dudó. Pero al final, la abrió. El viento nocturno sopló suavemente en la habitación. Ascan se quedó fuera, inmóvil, observando a la niña dormida con una intensidad sobrecogedora. Entonces, dejó escapar un relincho. Un sonido fuerte, profundo, que resonó en el aire como un eco del pasado. Dentro de la habitación, Lena se estremeció. Sus dedos se movieron otra vez. Elisa se llevó una mano a la boca. Thomas se quedó sin aliento. Y entonces, como si estuviera siguiendo el sonido de una voz familiar, Lena abrió lentamente los ojos. El despertar. La luz de la luna dibujó reflejos en sus pupilas. Parpadeó, desorientada. Elisa dejó escapar un sollozo y cayó sobre ella, envolviéndola en un abrazo tembloroso. Mi amor. Dios mío, has vuelto. Thomas se arrodilló junto a la cama, su garganta cerrada por la emoción. Lena intentó hablar, pero su voz salió apenas como un susurro. Mamá. Era frágil, apenas audible. Pero estaba viva. Ascan relinchó de nuevo, golpeando el suelo con sus patas. Él lo sabía. Él siempre lo había sabido. El precio del regreso. Los médicos entraron apresurados, examinándola con rostros incrédulos. Era un milagro. Pero no todo eran buenas noticias. Su recuperación llevará tiempo, dijo uno de los doctores. Su pierna ha sufrido mucho. Necesitará terapia para volver a caminar. Las palabras cayeron sobre Thomas como una daga helada. Su hija. Su pequeña Lena. Ella había vuelto. Pero el precio de su regreso aún estaba por descubrirse. Lena estaba llena de vida ahora, pero también frágil y dependiente de todos para cada movimiento. No comprendía del todo la situación, solo sabía que su cuerpo dolía y que algo dentro de ella se sentía incompleto. Entonces, escuchó un sonido familiar, un relincho. Dirigió su mirada hacia la ventana y vio. Ascan. El caballo negro estaba afuera, observándola atentamente. Su corazón se aceleró. ¿No se lo habían llevado? Le habían dicho que lo habían robado, pero allí estaba. Ascan, susurró, sintiendo como las lágrimas llenaban sus ojos. Thomas se tensó. Quería evitar que su hija volviera a pensar en ese caballo. Creía que Ascan era la razón de todo lo que había sucedido. Pero Elisa le apretó la mano. Mírala, Thomas. Mírala a los ojos. Había algo allí. Algo que no habían visto en semanas. Esperanza. En los días siguientes, Lena comenzó la rehabilitación. Era difícil. Cada pequeño movimiento dolía. Cada intento de ponerse de pie era frustrante. Pero nunca se rindió. Cada vez que sentía ganas de llorar, miraba por la ventana.
Ascan siempre estaba allí, esperando. Quiero verlo, dijo un día, con determinación. Thomas dudó. No quería eso. Pero, en el fondo, sabía que no podía detenerla para siempre. Con la ayuda de Elisa, llevaron a Lena a la granja de Bernd. Seguía débil, aún en silla de ruedas, pero su corazón latía con fuerza al ver a Ascan tan cerca. Cuando el caballo la vio, levantó la cabeza y se acercó lentamente. Nadie se movió. Thomas contuvo el aliento. Elisa apretó los labios. Y entonces, ocurrió algo increíble. Ascan bajó la cabeza y apoyó suavemente su hocico en el regazo de Lena. La niña sonrió por primera vez desde el accidente. Una sonrisa real. El contacto de la nariz de Ascan en su regazo aceleró su corazón. Durante semanas, se había sentido atrapada en un cuerpo frágil, incapaz de moverse como antes. Pero, en ese momento, algo cambió. Era como si, de alguna manera, todo aún fuera posible. El caballo permaneció quieto, observándola con sus profundos ojos negros. Lena pasó los dedos por su suave melena y sintió la calidez del animal. El olor a heno y tierra húmeda despertó en ella recuerdos felices. Correr libre por los campos, soñar con cabalgar como los grandes caballeros de los cuentos que leía. Te extrañé, susurró, apoyando su frente contra la cabeza del caballo. Ascan no se movió. Solo respiró hondo y soltó un largo suspiro. Él también la había extrañado. Bernd, Elisa y Thomas observaron la escena en silencio. Para ellos, ese caballo siempre había sido una amenaza. Pero con Lena, parecía otro animal. Como si estuviera allí para protegerla, no para lastimarla. Quiero montarlo. El aire en el establo se volvió denso. Los ojos de todos se abrieron con sorpresa. Bernd miró a Thomas, esperando su reacción. El hombre se puso tenso y apretó los puños. No. Su voz fue firme, llena de preocupación. Papá, por favor, dijo Lena, girándose hacia él. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y esperanza. Tengo que intentarlo. Thomas negó con la cabeza. Acabas de salir del hospital. Sigues débil. Apenas puedes caminar sola. ¿Cómo puedes querer subirte a ese caballo otra vez? Porque confío en él, respondió Lena, con voz cada vez más fuerte. Siempre he confiado en él. Casi te mata. Gritó Thomas. Su rostro estaba rojo. Su voz temblaba. Ese animal es peligroso. ¿No lo entiendes? Él nunca quiso hacerme daño, replicó Lena con la misma intensidad, conteniendo las lágrimas. Lo sé. Y cualquiera que lo mire de verdad, también lo verá. Silencio. Un silencio que se extendió por todo el establo. Elisa tomó la mano de su esposo, buscando calmarlo. Thomas. Mírala. ¿No lo entiendes? Estaba lleno de emociones. Ese caballo significaba algo para Lena. Quizás era justo lo que necesitaba para recuperarse. Thomas miró a su hija. Su corazón estaba inquieto. Tenía miedo de perderla de nuevo. Pero, ¿cómo podía negar el deseo que brillaba en sus ojos? Suspiró profundamente, sintiendo un nudo en la garganta. Si algo llega a pasar. No pasará nada, sonrió Lena. Lo prometo. Bernd se acercó y la ayudó a ponerse de pie. Cada movimiento era difícil. El dolor en su pierna aún era intenso, y tuvo que respirar hondo varias veces para no rendirse. Pero su mirada estaba fija en Ascan. No se daría por vencida. Con un último esfuerzo, se sujetó con fuerza de la silla de montar y la ayudaron a subirse al caballo. Apenas se acomodó en el lomo del animal, un escalofrío recorrió su cuerpo. Estaba de vuelta. Poco a poco, la tensión en el aire se disipó.
Thomas observaba desde la distancia, aún con el rostro preocupado, pero sin fuerzas para detenerla. Elisa, emocionada, llevó una mano a su boca. Bernd sonrió, como si ya supiera que esto pasaría. «Sujétate bien, pequeña», dijo, acomodándole las riendas. Ascan comenzó a moverse lentamente, tanteando sus pasos. Lena respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Sintió el viento acariciar su rostro. ¿Cuánto tiempo había esperado este instante? Desde que despertó en el hospital, supo que algo en ella era diferente. Pero ahora, montando a Ascan, se sentía completa otra vez. El caballo empezó con un paso lento. Luego, un ligero trote. Lena mantuvo el equilibrio y ajustó su cuerpo como si nunca hubiera dejado de montar. «Está pasando». Rió con alegría, sintiendo como su pecho se llenaba de felicidad. Thomas tragó saliva. Su corazón aún latía con fuerza, pero algo en él comenzó a cambiar. Por primera vez, no vio a Ascan como una amenaza. No lo vio como el culpable de lo que pasó. Tal vez él era la cura. Lena miró el pueblo a lo lejos y los campos verdes que se extendían ante ella. Abajo, su madre reía y lloraba a la vez. Thomas observaba en silencio. Y Bernd solo asintió, orgulloso. Pero nada de eso importaba ahora. Ella estaba exactamente donde siempre había pertenecido. «Vamos, Ascan», dijo, dando una ligera señal con las piernas. El caballo entendió. Aceleró su paso. El viento despeinaba el cabello de Lena. Podía oler la tierra, sentir la fuerza de los músculos del caballo bajo ella. Y entonces lo supo. Había ganado. El miedo, el dolor, la tragedia. Todo quedó atrás. Ahora, solo quedaba la libertad. Thomas se limpió discretamente los ojos. Elisa tomó su mano con ternura. «Lo logró», susurró emocionada. Él asintió. No hacía falta decir nada más. Estaba orgulloso. Mientras cabalgaba, Lena miró al cielo azul y sonrió. Tal vez el destino le había dado una segunda oportunidad. Tal vez Ascan había sido enviado para ayudarla a encontrar su propia fuerza. Solo sabía una cosa. En ese momento, era la niña más feliz del mundo. Y juntos, Lena y Ascan avanzaron, listos para un nuevo comienzo.